Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal de Ciencia en YouTube. Aquí de nuevo Jaime Vicente Echagüe. Y de nuevo contestando una petición de Miller, seguidor peruano del canal que vive en Estados Unidos. Una película del año 2017 dirigida por James Mangold con Hugh Jackman, Patrick Stewart, Daphne King, Boyd Holbrook, Richard E. Grant. Una película titulada Logan. Muchísimas gracias de nuevo, Miller, por tu nueva petición, una más de las que me has hecho dentro de un puñado de películas, algunas obras maestras indiscutibles y otras tan notables para mí como es este Logan. Estamos ante posiblemente la película más atípica, no del universo Marvel, al que oficialmente no pertenece, pero sí es la película más iconoclasta y contracorriente de Marvel en lo que va de siglo. ¿Por qué es Logan una película tan especial? Lo primero de todo, unas consideraciones generales al respecto. En una conocida web cinéfila, en la que se pueden filtrar las películas por géneros, y en el caso de Logan, lo cierto es que encuentras géneros que habitualmente no encontramos en el cine de superhéroes. Está, por ejemplo, el western, la road movie, y temas como la vejez/madurez. Y aparte otro, que sí que está más ligado, y lo puedes encontrar con frecuencia, que es el de la distopía. Y así es, yo en ocasiones, viendo este Logan, tengo la sensación de estar metido más que en una película de los X-Men, en películas como Mad Max, la trilogía original, en películas como Hijos de los Hombres, obrita maestra de Alfonso Cuarón, o, y no os reáis de mí por lo que voy a decir, Pequeña Miss Sunshine. Echagüe ha perdido definitivamente la cabeza haciendo tantos vídeos de películas. No, en serio, luego razonaré esto, pero si conocéis la película sabréis por dónde van los tiros. Luego, lo segundo que me parece también a reseñar antes de meternos en faena con esta película, y es que el guión de Logan, escrito por el propio James Mangold, junto con Scott Frank y Michael Green, fue nominado al Oscar. Esto es un dato a tener en cuenta, es muy significativo y a su modo es casi un pequeño hito. Ni siquiera El Caballero Oscuro, considerada como la mejor película de superhéroes o con un superhéroe al menos de la historia, estuvo nominada al mejor guión. Y eso que obtuvo 8 nominaciones en su caso. Evidentemente Logan no lo ganó ese año, en aquella edición lo obtuvo Call Me By Your Name. Pero me resulta muy significativa esa nominación. No digo que se cumpla siempre, ni que sea la regla de oro, pero habitualmente si queréis saber cuáles son de verdad las películas buenas del año, las que merecen la pena, mirad siempre las que están nominadas a mejor guión original o adaptado. Antes incluso, os diría que lo mirarais antes que los que están nominadas a mejor película. Y además aquí siempre te vas a encontrar una terna mayor, por esa distinción de guión original y adaptado. Tercero, es, y me atrevo a decirlo, la película, me atrevo a decirlo porque es obvio, ¿no? La película más violenta con el sello de Marvel, lo que llevamos de siglo XXI, o por lo menos de lo que yo he visto. Es decir, no suelo... He visto bastante y no sé si me estoy dejando alguna en el tintero. Y creo que con muchísima diferencia, por lo menos con respecto a películas, vamos a decir, más en la senda de Marvel. Hablándoos este verano pasado sobre Viuda Negra, os dije que me sorprendía ese autogolpe que se daba Scarlett Johansson sobre una mesa y que le hacía sangrar. La sangre no es un elemento connatural al cine de superhéroes del siglo XXI. En Logan vais a encontrar mucha sangre y a borbotones en algunos casos. Cuarto punto, Logan da espectáculo, pero todo es infinitamente más íntimo, más minimalista.
no hay dimensiones extras, no hay saltos temporales, no hay un megavillano sobrenatural ni ejércitos indestructibles. No veréis a nadie, para que os hagáis una idea, arrancar un campo de fútbol y meter dentro de él la Casa Blanca. Todo es infinitamente más minimalista en comparación con el cine de superhéroes actual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al final Logan es una película que trasciende el mero entretenimiento, aunque entretiene, y por lo menos a mí me entretiene bastante. Tiene afán de ser algo más, tiene unas pretensiones, es pretenciosa, en el buen sentido de la palabra. En términos estrictos, es la tercera película individual de Lobezno, al margen de las 3 primeras de X-Men y la participación del personaje en películas posteriores, precuelas, reboot de la primera generación. Y sin embargo, Logan, y me refiero a la película, no encaja en realidad en ninguna de las que se han hecho antes. Ni siquiera en las 2 películas previas que tuvo el personaje, la precuela de Lobezno de 2009 y la aventura japonesa de Lobezno, ¿no? El Lobezno Inmortal, dirigida por cierto también por James Mangold, y para mi gusto cualquiera de estas 2 películas bastante inferiores a Logan. Es más, se ha intentado calzar de algún modo Logan en alguna de las líneas temporales derivadas a partir de Días del Futuro Pasado. No creo que sea lo importante. Logan, tanto en la película como el personaje, hacen al final una guerra que va por su cuenta. No aparece Stryker, el archienemigo de Lobezno, ni siquiera se asoma por ahí Jean Grey, el gran amor de este superhéroe, que acababa como acababa en X-Men 3. Logan al final crea su propio universo, sus propias reglas. Dicho esto, entonces, ¿qué es exactamente lo que propone James Mangold en Logan? Yo creo que es principalmente el homenaje definitivo. El homenaje definitivo al antihéroe definitivo. Es su adiós, su gran final, que dicen los franceses. Me encanta meter estas pedanterías. Gran final. La despedida, al fin y al cabo, de un personaje que posiblemente, y sin posiblemente, estoy casi seguro, volveremos a ver en una película, pero también muy posiblemente sin las facciones de Hugh Jackman. 9 películas contando esta, aunque en ocasiones solo ha sido un ligero cameo, en las que el actor australiano se ha puesto en la piel de James Howlett, también conocido como James Logan. Un personaje joven, muy joven desde un punto de vista editorial, porque se sumó a los cómics ya en los años 70, pero al final uno de los más carismáticos del mundo del TVO, sobre todo porque, entre otras cosas, su máximo poder, que es la inmortalidad, es también su mayor condena. Y además esta película es buena prueba de ello, porque arrastra otra maldición, y eso lo hemos visto en películas previas, eso sí que estaba presente en algunas de las cintas previas de X-Men. Todo aquel al que ama acaba muerto. Es imposible que no sea así. Y desde que Jackman lo interpretara a principios de este siglo, ya somos incapaces de identificar a otro Lobezno que no sea él. Algunas de las películas de X-Men y de Lobezno gustarán más, gustarán menos, pero el hecho de que Hugh Jackman estuviera en ellas siempre las iba a hacer más apetecibles. A mí personalmente me encanta Hugh Jackman en general y en especial por su encarnación de Lobezno. Creo que además nos ha regalado algo único, y es el hecho de haber hecho una fantasía cinéfila realidad, que es ver a Clint Eastwood interpretando a un superhéroe. Aquí hay algunos planos concretos, de verdad, a lo mejor es una cosa que me he empeñado, yo se lo he comentado a gente y no lo he, pero sobre todo en la parte del final, en la que crees que estás viendo al rubio del bueno, el feo y el malo, aparte del parecido físico, que yo creo que es innegable entre los dos actores. La verdad es que si Clint Eastwood hubiera tenido 30 años menos, perfectamente podría haber encarnado a Lobezno. Habría sido otro antihéroe a añadir en su filmografía. O sea, un tipo con muy malas pulgas, una bomba de relojería andante a la que solo hay que rozar para que explote, y además todo eso envuelto en una ironía que resulta hasta amarga de lo punzante que es. Eso era imposible, por supuesto, contar con Clint por cuestiones biológicas, pero en su lugar tenemos a Hugh Jackman, que hizo suyo el personaje hasta convertirlo en el más carismático, por lo menos para mí, de la Patrulla X.
y lo hizo hasta el punto de merecer este homenaje, que es Logan. Podemos decir que la tercera fue la vencida para mí, y Lobezno tuvo por fin la gran película que merecía. Una gran película y un gran final. Para mi gusto, una película de notable alto dentro del género de superhéroes. Muchos lo decís y mostréis vuestra incomprensión, y es lógico porque haya películas de muy distinto signo, de muy distinto género, y con algunas con pretensiones menos elevadas que otras, y sin embargo pueden tener las mismas calificaciones en el número de estrellas. Ya que entramos en este juego de puntuar las películas de 1 a 5, lo cual no da mucho margen de maniobra, de lo que se trata es de poner una puntuación de acuerdo a su contexto. En este caso, el cine de superhéroes. Para mí, Lobezno, una película que creo merecedora de 4 estrellas. La película parte además de una premisa que en lo personal siempre he considerado muy atractiva, y esa es la de la decadencia del héroe. O sea, el héroe cansado, en declive, después de haber besado la gloria, apartado ahora ya del mundo, y que prefiere pasar a un tercer o un cuarto plano, el héroe cansado. Algo que descubrí por primera vez o vi ese potencial en el Robin y Marian de Richard Lester, con la figura de Robin Hood, y que se ha convertido en un recurso habitual desde entonces a la hora de prolongar ciertas sagas, ¿no? Incluso en el mundo del cómic lo hemos visto con el personaje de Batman y algunas de las adaptaciones que ha hecho Frank Miller. En este caso, la película, estamos en un futuro que ahora ya cada vez es más cercano, nos quedan 7 años. Año 2029, en El Paso, Texas. En principio esto ya es una declaración de intenciones, lo primero que vemos. Es a Logan canoso, envejecido y con un traje, como no lo habíamos visto en ninguna otra película. Ganándose la vida con un trabajo, en este caso conductor de limusina. Unos chicos empiezan a ponerse agresivos con él, sacan una pistola y tenemos la primera de muchas sangrías que nos deja Logan. O sea, cabezas atravesadas, desmembramientos, degollaciones, y esto va a ser la tónica general. Es decir, no va a ser una mera llamada de atención, es avisarnos y decirnos, no sé qué película creéis que habéis ido a ver, esto vamos a ir de este palo. Es una violencia desatada, violencia, por cierto, que se hace menos patente en lo que yo he podido ver de la versión noir de la película. Hay una versión de Logan enteramente en blanco y negro, es una tendencia que últimamente, no voy a decir de moda, han sido pocas películas, pero en algunos casos películas gordas, ¿no? Todo eso provoca que el tono de la sangre se diluya. El personaje aparentemente conserva toda la fiereza de antaño, pero enseguida vemos que ha perdido facultades. En esa misma pelea, que en otros tiempos además la habría ganado de calle y sin pestañear, aquí recibe de lo lindo. Es decir, hasta que le tocan las narices más de la cuenta, claro. Durante toda la pelea además vemos que cojea ostensiblemente y que las heridas ya no cicatrizan al instante. Además el tío está tosiendo con mucha frecuencia y el alcoholismo parece haberse apoderado de él. Y usa gafas para ver de cerca, esas gafas de señor mayor. En resumen, Logan es una película cuya crítica a la carta va a ir repleta de spoilers, y al ser relativamente reciente, yo de verdad os aconsejo que si no la habéis visto, y además si os interesa ver un cine de superhéroes diferente al que se está haciendo, hagáis un pequeño parón en este mismo punto, porque además merece la pena verse Logan sabiendo lo justito. Y retomando la frase anterior, lo que quería deciros es que Logan, y hablo del personaje, se está muriendo. Ya ha dejado de ser inmortal. Ese adamantium que le inyectaron en su día y que dio a sus garras todo su poder está haciendo mella en él y lo está consumiendo. Su única meta en la vida, además, es juntar el dinero suficiente para comprar un barco y hacerse al mar y pasar así sus últimos días. En todo caso, importante detalle, siempre guarda consigo una bala de adamantium por si la cosa ya se está poniendo fea del todo en lo que su salud se refiere. ¿Cuál es este mundo en el que vive Lobezno, este 2029? Básicamente un mundo en el que los X-Men, salvo él, ya no existen, no ha nacido un mutante. 25 años me parece que se dice en la película. Lo cierto es que, aparte de él,
hay otro mutante con vida, es cierto, el más importante de todos, de hecho, y este no es otro que el profesor Charles Xavier. También más fuera que dentro de este mundo. Parece que sufre alguna enfermedad neurodegenerativa y Logan es su cuidador. Ambos viven además en una planta de fundición abandonada. Como veis, todo el mundo en torno a los grandes héroes cae a pedazos desde el principio de la película. Ni siquiera es la finalidad de lo que nos quieren mostrar, es el escenario de base. No lo he comentado en la introducción por no mezclar temas y dejar otras cosas para después, pero Logan, aparte de ser el homenaje a Lobezno / Hugh Jackman, es también el tributo a Charles Xavier / Patrick Stewart. La película es muy iconoclasta en lo que respecta al alma de los X-Men. O sea, el viejo profesor, el hombre que los reunió a todos y que canalizó todos esos dones y todos esos poderes que en malas manos podían ser destructivos. Choca mucho escuchar en boca de Xavier tantas veces la palabra fuck en una película, y duele aún más en la boca de Patrick Stewart, porque al igual que Jackman también, es decir, si Jackman era Lobezno, Xavier siempre va a ser Patrick Stewart, a pesar de la versión rejuvenecida de James McAvoy. Junto a ellos vive, por cierto, otro mutante que es Caliban, con el poder de detectar a otros mutantes. Yo aquí ya me pierdo un poco, me parece que, no estoy muy seguro, creo que o se le mencionaba o había salido levemente en X-Men Apocalipsis. Pero vamos, no busquéis ningún tipo de relación con el que vemos aquí, porque creo que no la hay. Western, antes os decía este mestizaje de géneros tan curiosos que propone Logan. El tema del western va a salir de forma muy recurrente, porque es justo lo que la película pretende. O sea, pero toda esta puesta en escena, el rancho, vamos a llamarla así, abandonado en medio de un desierto, las nubes de polvo constantes, el polvo removido por el viento, y este cowboy solitario y ya retirado que es Lobezno, ayuda muchísimo a añadirle a Logan esa postilla ya comentada aquí en alguno de los vídeos de western crepuscular. Y de hecho la misión que va a tener Logan en la película ya te remite a varios westerns. A mí el primero que se me vino a la cabeza fue Valor de Ley, aquella película en la que John Wayne acompañaba a una niña en buscar a los asesinos de su padre. True Grit, que después sería objeto de remake por parte de los hermanos Coen. Pero fíjate tú que luego viene James Mangold y me dice que no, que la inspiración para su película es Shane, Raíces Profundas, otro clásico, con Alan Ladd como pistolero ya pasado de vueltas que defiende una familia que está siendo hostigada por un ganadero. Y ese homenaje es explícito, es decir, no hay que ser ningún genio ni ninguna lumbrera, porque en un momento dado los protagonistas están viendo esta película en la tele. Reconozco que en ese momento me habría gustado mucho que en lugar de Raíces Profundas, la película homenajeada, en este caso por James Mangold, hubiera sido El Jinete Pálido, que no dejaba de ser un remake de Raíces Profundas, pero más oscuro y más fantasmagórico. Y me habría gustado, insisto, por confrontar, por poner cara a cara a Clint Eastwood con Hugh Jackman, más que nada. Caprichos que se quiere dar uno y que no se cumplen. Que por cierto, este tema del western, James Mangold tiene una película hoy muy olvidada, vamos a decir, no la conoce ya, la conoce la gente de mi quinta, que es Copland, y no dejaba de ser una actualización y una revisitación del western, en este caso en la actualidad y en esa ciudad controlada por policías corruptos, además brindando a Sylvester Stallone un papel que le permitía desplegar otras habilidades dramáticas diferentes a las que nos tenía acostumbrados. Era un western en toda regla, además muy deudor también de El Río Bravo, de Howard Hawks, El Dorado, etc. Pero bueno, vamos al lío. La misión de Logan no es otra que conducir a una niña pequeña, aparentemente una mutante, a un lugar llamado Edén, donde en teoría hay otros como ella. Eso significaría que los mutantes, en realidad, aunque creamos lo contrario, no han desaparecido de la faz de la Tierra, que hay una nueva generación. Esto da pie a lo que podríamos llamar una road movie, y aquí va otro género más, fronteriza, en la que, por supuesto, los protas van a estar
perseguidos por los vaqueros malos, concretamente por las dos caras más visibles de esa empresa llamada Alkali Transigen. Es una compañía que es responsable de erradicar el gen X mutante, pero por otro también de experimentar de forma clandestina con niños para crear su propia raza de mutantes. Por un lado el Dr. Zendal Rice, encarnado por Richard E. Grant, y por otro Donald Pierce, interpretado por Boyd Holbrook, que vendría a ser un cyborg, un brazo ejecutor del Dr. Rice. Dos personajes que hasta el momento, insisto, también estoy hablando un poco de cabeza, no habían aparecido en ninguna de las entregas de la saga. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto es independiente Logan de todo en general. De hecho, posiblemente de ahí venga el título, ¿no? Directamente esto no es Lobezno, esto es Logan, ¿no? Es otra cosa, es algo más personal, ¿no? No el nombre de guerra, sino el nombre verdadero. Puestos ya los actores sobre la mesa, vamos a repasar, si os parece, los momentos para mí grandes de la película. Laura, esto es importante, la niña mutante y a la que podríamos considerar la nueva Lobezno. De hecho, lleva sus genes y, por lo tanto, desde un punto de vista técnico, es la hija de Lobezno. Se va a ver un triángulo familiar peculiar en una película de X-Men. El abuelo Xavier, el padre, que sería Logan, y la hija Laura. Van a conformar una familia, y aquí es lo que os decía de estas pedradas que me han venido a la cabeza de pequeña Miss Sunshine. Van a conformar una familia cuando en realidad ninguno de ellos la ha tenido nunca. Laura está encarnada, por cierto, por Daphne King, actriz nacida en Madrid, además. Y en su primer ataque de ira, que es fuera de plano, cuando la vemos a ella saliendo de casa cargando con la cabeza de uno de los hombres de Transigen, sabes que el personaje va a molar mucho. Y da mucho juego la cría porque en algunos momentos da hasta miedo. Me gustan además, a lo mejor esto no os parece bien, pero me gustan prácticamente todos los momentos de Patrick Stewart en la película. Puede parecer una falta de respeto ver cómo la película, o cómo Logan, mejor dicho, tiene que estar ayudando a un señor nonagenario e inválido para hacer pis. Es decir, a alguien que en el pasado, quiero decir, ha sido tan grande. A nadie le gusta ver a sus héroes favoritos siendo, bueno, viviendo ya en sus días postreros y dependientes de terceras personas. Pero no creo que haya que quedarse en esa superficie, porque lo cierto es que yo creo que si vemos la película con atención, pese a esa senilidad, lo cierto es que Xavier sigue siendo el jefe, es decir, sigue siendo el profesor, sigue siendo la persona que está al mando de la situación. Logan no cree ya en nada, cree que esa zona llamada Edén no existe, piensa que es una pérdida de tiempo, él solo piensa en su barco, pero al final es Xavier, pese a todo, pese a ser un inválido, pese a ser una persona, insisto, que necesita ayuda hasta para ir al baño, sigue llevando la voz cantante. Se hace al final lo que él dice y punto. Pero ojo, no deja de ser también un personaje torturado por su pasado. Su cerebro está además catalogado como un arma de destrucción masiva, os recuerdo, y debido al Alzheimer, ese arma se descontrola, él no tiene control sobre sí mismo. De hecho, se cuenta como a causa de la enfermedad causó una catástrofe que acabó con 7 mutantes muertos y cientos de heridos, en que se nos dé más detalles de esto. Hay una secuencia de acción buenísima con Xavier, y diferente también a cualquier otra cosa de Marvel, y es precisamente en la habitación del hotel en el que se esconden, cuando Xavier sufre uno de sus ataques. Todo el mundo se queda paralizado a su alrededor, tal y como era capaz de hacer antaño, pero todo comienza a temblar como si se estuviera produciendo un terremoto, y solo Logan es capaz de atravesar ese muro, de no quedarse paralizado como el resto de la humanidad. Es modélica esta secuencia, o sea, cómo Logan vence esa resistencia brutal, que es la energía creada casi de forma inconsciente por Xavier, y consigue matar a todos los hombres de Transigen que le tenían rodeado, matándolos, insisto, haciendo gala de una ferocidad jamás vista en otras encarnaciones del personaje. Además del homenaje a Logan y a Xavier, me gusta mucho también el homenaje con todas las letras al mundo del cómic, concretamente cuando Logan está hojeando un cómic viejo de los X-Men, y para su sorpresa
descubre que ese lugar al que llevan a la niña, ese sitio que recibe el nombre de Edén, figura en ese tebeo y con las mismas coordenadas, por lo cual cree que lo de ese Edén es un cuento, literalmente hablando casi, sacado de un tebeo. Ese sitio en realidad no existe. En la película se habla mucho de esto también, y es otra de las capas que tiene, y es de la diferencia entre la fantasía y el cómic. Se está superponiendo todo el rato, incluso también con este declive de los personajes, donde los héroes, en el cómic me refiero, por lo general, nunca mueren, nunca les pasa nada, nunca cambian. Y está esa cara B en la película que nunca vemos en los tebeos y que sí que vemos en Logan, donde el héroe está enfermo, su antiguo maestro sufre Alzheimer, etc. Es quizá ese contraste entre esos dos universos lo que hace también de Logan algo definitivamente diferente a lo que ofrece el cine de superhéroes en la actualidad. Todo el encuentro con esa familia negra, que como los de Raíces Profundas es una familia humilde, acosada por un terrateniente. Aquí hay muchas cosas, pero me voy a centrar en los acontecimientos importantes. La muerte de Xavier, justo cuando está además confesando su culpa. Son sin duda unas líneas, y creo que se nota mucho aquí por parte de Mangold y sus otros dos guionistas, unas líneas escritas con mucho cariño hacia el personaje. Sobre todo cuando dice eso de que esta ha sido la mejor noche que he pasado en mucho tiempo. Hay mucho cariño puesto en esas líneas. Y justo después viene uno de los grandes puntos fuertes de Logan, y esto es Lobezno contra Lobezno. Ese Lobezno rejuvenecido que utilizan como arma secreta contra Logan. Aparte del hecho de darle matarile a Xavier, además en un momento de confesión como nunca antes la habíamos visto, algunos dirán que es debilidad, otros dirán que es sinceridad, es duro ver también cómo se cargan a toda esta familia que acaban de conocer y que además han portado de forma tan legal con esta gente, ¿no? Un momento ejemplar aquí es el cruce, en todo caso, entre los dos Lobeznos en las escaleras. Para mí, de los mejores instantes de la película y de los menos aparatosos. Por cierto, pulgar arriba también para la música de Marco Beltrami, uno de los compositores, iba a decir jóvenes, ya el tiempo pasa, ya no lo es tanto, pero sí que de los, vamos a decir, de los de tercera generación, si empezamos a contar a partir de Williams y Goldsmith, más interesantes de la actualidad. Además, colaborador habitual de Mangold. Es muy dotado para el cine de acción, pero aparte aquí compuso una serie de melodías mucho más sencillas a piano, solo suena uno, que maridan muy bien con el tono sombrío y de despedida, al fin y al cabo, que tiene la película. En este punto tenemos ya a Logan como ese viejo vaquero herido de muerte, que va a realizar su último servicio. Porque Logan es un cabronazo, eso es verdad, es un tío inestable, irascible, pero en realidad su fondo es básicamente bondadoso. Y da la impresión de que quiere decir adiós dejando algo bueno detrás de él. Que alguien pueda decir, fue un hombre bueno, como ocurría en Salvador Ryan, en Salvar al Soldado Ryan. Y eso solo va a ser ese epitafio, él lo quiere escribir, quiere tener ese poder de hacerlo llevando a Laura a ese Edén, si es que verdaderamente existe. El cómic al final tenía razón, el cómic no son solo fantasías y algo de verdad se encierra entre las fantasías, y ese Edén es en realidad un campamento para niños, para un montón de X-Men en miniatura, creados genéticamente por Transigen. Su meta es alcanzar al final Canadá para conseguir inmunidad frente a la perversa compañía. Esto es muy curioso también, que después de ver megavillanos haciendo y deshaciendo lo que les ha dado la gana, la salvación de estos niños sea algo que estamos viendo prácticamente todos los días en las noticias y que es cruzar la frontera. En toda esta parte de Logan con los críos creo que hay ecos también de otro western futurista, concretamente de Más allá de la cúpula del trueno, la tercera parte de Mad Max de George Miller. Las pesadillas de Lobezno, esto es recurrente en las películas de X-Men. En todo caso lo reseño aquí por una frase que me ha parecido de cierta genialidad. La niña le dice algo así como: en mis pesadillas hay gente que quiere hacerme daño. Y Logan responde: las mías son diferentes, en mis pesadillas yo soy el que hace daño a la gente.
Me parece una línea brillante que resume muy bien lo que ha sido la existencia de Lobezno, la tortuosa vida de Lobezno. Hay menos acción, eso es indiscutible, que en el resto de películas de Lobezno en solitario, pero a veces, siempre lo digo, que menos es más. Y por supuesto tenemos una última secuencia de enfrentamiento entre ese Logan que protege a los niños y los dos grandes villanos de turno. Aunque los niños, la verdad, se protegen muy bien solitos, hay que decir. Lo de Laura era impensable en otras películas. Una niña asesina perfecta. O sea, es una Lobezna sin ningún tipo de filtro y sin el menor atisbo de duda a la hora de destrozar a quien tenga por delante. Es más, es ella quien salva a Logan al final, ¿no? Salva a Logan del Logan malo, que por supuesto hace acto de presencia en el tramo final, eso había que explotarlo, y lo liquida, como no, con esa bala de adamantium que el Logan bueno tenía reservada para él mismo. Lobezno dice algo así como una frase de así que esto es lo que se siente. También una frase enorme viniendo de alguien que es inmortal y que está dando sus últimas bocanadas de vida. Están por un lado esas palabras y luego están las palabras también que se recuperan de Alan Ladd en Raíces Profundas y que también pronuncia Logan en estos momentos finales. Dile a tu madre que está todo arreglado y que ya no hay pistoleros en el valle. Lo último que te podías esperar de una película de X-Men es una cita cinéfila al final de una película que posiblemente no hayan visto el grueso de los espectadores potenciales que tiene X-Men, sobre todo un público joven, ¿no? Es unas palabras que acaban encumbrando, no sé si a la película, pero desde luego a Logan, como lo que siempre fue al final. Una leyenda, es el último cowboy justiciero. Solo que en esa tumba, en vez de una cruz, que esto también era habitual, verlo en esas películas del oeste, lo que tenemos es una cruz ligeramente inclinada hasta convertirse en una X. Temazo, por cierto, al final, ya para concluir, en The Man Comes Around, de Johnny Cash. Ya hablé de él, además, quiero decir, de este tema, de esta canción, con motivo de Mátalo Suavemente. Cómo se ajustaba, además, perfectamente al personaje de Brad Pitt, e incluso a la esencia, a lo que desprende Brad Pitt cuando le ves. Y en este caso no se me ocurre una canción mejor para enterrar a James Howlett. Y hasta aquí la crítica a la carta de Logan. Miller, 1.000.000 de gracias por tu petición. Espero que una vez más hayas podido disfrutar de este vídeo. Y espero que por lo general os haya interesado mínimamente a todos. Ya sabéis, si os gusta lo que veis, si os gustan los vídeos que hago, no dudéis en contactarme, contactaréis con la revista a través de las instrucciones que tenéis justo debajo del canal, un poquito más arriba. Importante también suscribiros o bien uniros si queréis colaborar un poquito más con el canal de Acción Cine. Si me queréis seguir viendo el careto y escuchar esta vocecilla que Dios me ha dado, ya sabéis dónde estoy. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine en YouTube y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los números que están por venir de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.